Veníamos hablando al principio del programa de la situación del transporte público, de los aumentos, y un poco lo referenciábamos con la situación del aumento de las naftas. Sabemos que luego de la guerra, luego de iniciada, porque sigue vigente, luego de iniciada la guerra entre Estados Unidos e Irán, subieron los valores del combustible a nivel internacional. No es un tema particularmente argentino, sí impacta en nuestro país, pero por cuestiones que se dan en el otro extremo del mundo. Así todo, hay un informe del Instituto Argentina Grande que nos parece muy interesante para poder detallar. Marca que Argentina es el país exportador de petróleo donde más subieron las naftas en todo el mundo. Es un 24,3% de aumento de la nafta en dólares, tomada la referencia igual para todos los países, 24,3%. Si nos vamos al segundo puesto de la tabla, Ecuador 14,7%, es decir, una diferencia de poco menos de 10 puntos porcentuales, lo cual marca que evidentemente algo está pasando en Argentina. ¿Por qué sube tanto la nafta justamente acá en nuestro país? Una de las cosas que marca el Instituto Argentina Grande a través del informe es que tiene que ver con las políticas activas que no se están tomando en Argentina y sí se están tomando en otros países. Sobre esto vamos a hacer una nota, está en línea Jerónimo Rueda, coordinador técnico del Instituto Argentina Grande, y ha tenido la amabilidad de atendernos. Jerónimo, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás, Mauro. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos, Jerónimo, por atendernos con este informe que es tan interesante, ¿no? Porque uno a simple vista y con algo de lógica también puede decir, bueno, Argentina no tiene nada que ver con el aumento de las naftas si es algo internacional. Bueno, hay una vuelta más para darle a eso, ¿no? Bueno, sí, como vos decís, la verdad que el tema de las naftas para los argentinos me parece que es un tema sensible, sobre todo porque vuelve a mostrar esta dicotomía que siempre denunciamos del gobierno del triunfo de la macro sobre la micro. Se dio, que ya venía sucediendo este triunfo de que solo se privilegiaba el orden macro sin importar el micro. Vino un shock global y el gobierno tuvo de vuelta que decidir qué hacía. Si Sí. tomaba medidas para para cuidar al bolsillo del consumidor, o si juntaba un montón de dólares aprovechando una mejora del precio, o sea, que subió muy fuerte el precio internacional del petróleo, para vender petróleo y juntar los dólares. Ujú. Eligió de vuelta la segunda, es una de las cosas por las que hoy llega mucho más tranquilo al pago de deuda de julio, porque el sector externo efectivamente en abril y en mayo recibió un saldo en dólares que fue del triple de lo que suele liquidar, fue de 1.900 millones de dólares el saldo Ujú. que recibió el Banco Central por la venta de petróleo. Pero al mismo tiempo los argentinos se levantan y ven todos los días un récord de producción de petróleo, de exportación de petróleo, y al mismo tiempo fueron el país de la región que más aumentó la nafta, que es exportador neto de petróleo. Bueno, eso es una decisión estatal claramente, Claro, el aumentarlo y decidir llenarse de dólares en este caso. claro. Nosotros en la comparación regional lo que veíamos era, tal como vos decías, que Argentina, en comparación a los otros exportadores de petróleo, porque digamos, el tema de la suba internacional de petróleo no es el mismo problema si vos producís tu propio petróleo o lo tenés que importar, Sí. te pega de distintas maneras. Brasil es un buen caso de ejemplo porque aumentó solamente el 5% Ujú. y decidió, por ejemplo, bajar los impuestos a los combustibles para frenar ese aumento. Entonces, pasó de Ujú. ser un país que tenía históricamente la nafta más cara que nosotros a que nosotros la tengamos bastante más cara que ellos Claro. después de este shock. Lo mismo sucedió con Estados Unidos, pasamos a tener la nafta más cara incluso que los Estados Unidos. Y además son dos países a los que nosotros les exportamos petróleo. Eso Ujú. es lo increíble. Y dos países que ya incluso empezaron a bajar el precio de la nafta a los consumidores, producto de que hubo un acuerdo sobre abrir el estrecho de Hormuz y un acuerdo de cese al fuego entre las potencias que iniciaron la guerra. Ya bajó en Brasil un 5% y en Estados Unidos un Claro. 12%, producto de este acuerdo, y en Argentina se mantiene intacto el precio.
Eso es exactamente, me leíste la mente, era la pregunta que te iba a hacer, porque tuvimos un barril de petróleo que en los momentos más álgidos del conflicto rozó los $120, ahí cerquita, no sé si lo llegó a pisar. Hoy andamos en 70 y pico, para decirlo así en números medio a grandes rasgos. Y la pregunta más evidente que sale es, si aumentó tanto la nafta porque el combustible llegó a ese pico, ahora cuando bajó, no me va a acompañar la matemática, pero que un 40% más o menos, en términos también bien Sí, generales, ¿qué pasa que no bajó el precio? Digo, ¿por qué se da eso? ahora, para que te imagines, está un 2-3% por encima de antes de la guerra el barril de petróleo. La verdad que Claro. es muy poco. O Ujú. sea, para una nafta que sigue un 24% por encima. Entonces, lo que sucedió ahí, y YPF sacó un gráfico muy simpático al respecto. YPF lo que dice es que te ayudó a vos, consumidor, cuando el barril aumentó un 40%, ellos aumentaron la nafta un 25%, por ejemplo. Entonces dice que ahora que la nafta bajó a su precio original, ellos van a sostener este precio porque te estuvieron ayudando un tiempo a vos, no aumentando todo el recorrido que hizo el barril hacia arriba, y que ahora que hizo el recorrido hacia abajo el barril, ellos lo van a sostener para compensar lo perdido. Pero la realidad es que aumentaron 40-50% igual que el barril países del sudeste asiático que recibían justamente sus importaciones de petróleo a través del estrecho Hormuz. No es que el resto de los países subió el barril 40% y todos aumentaron 40%. Como veíamos, no es algo que sucedió. Entonces, tampoco es algo que le podemos así agradecer a YPF, que nos aumentó un 24% a la nafta de un mes para el otro. Ujú. Y, y además no estuvieron en pérdida tampoco, porque como decíamos, el balance del Banco Central, en general las petroleras ingresan al país 800 millones de dólares por mes y empezaron a ingresar 1.900, o sea, casi el triple de lo que venían ingresando, con lo cual tampoco vemos que hayan ido a pérdida en esos momentos en los que YPF te ayudó a vos. Entonces ahora nos toca ayudar a YPF, que es una empresa que le va muy bien como consumidores, y de vuelta vamos a contramano al mundo. Subimos el precio más fuerte que el resto de los países de la región exportadores, y ahora que el resto lo está bajando porque bajó el precio del petróleo, nosotros lo mantenemos ahí arriba. Es impresionante. Ujú. Sí, sí, para agregar de esto de en caso que me quieras hacer cobrar ese buffer de 45 días, ese congelamiento de precio, te cobraste con un superávit comercial récord en abril y en mayo, donde estuvo 2.700 millones y 3.500 millones de dólares en superávit en mayo de la Argentina comercial, gracias a el fuerte aumento de los combustibles. Ahora, Jerónimo, ¿y qué políticas implementaron los países productores de América Latina para amortiguar un poco el impacto de la cotización del barril a nivel internacional? Para mí el caso más paradigmático es el de Brasil con la baja del impuesto a los combustibles. ¿Por qué lo vuelvo a traer? Hmm. Porque nosotros, acá el impuesto a los combustibles en Argentina se duplicó en términos reales dentro de lo que se paga en el surtidor. Digamos, de los 2.000 pesos que uno paga en el surtidor, 400 son de impuesto a los combustibles. Esos en términos reales, antes eran 200 pesos que uno pagaba, si sostenemos a precios de hoy. Digamos, ellos fueron duplicando, es de los pocos impuestos que fueron aumentando y que te está sosteniendo en gran parte hoy la recaudación. Y fue uno de los impuestos que fueron aumentando muy fuerte durante todo el gobierno de Milei, y una vez que llegó el shock de precios, en vez de bajarlo, digamos, porque uno podría decir que es un impuesto en el que tenían margen, porque lo venían subiendo en términos reales, decidieron sostenerlo intacto. Entonces, una de las medidas más fuertes que tomaron a nivel mundial, más allá de recortar algunos transporte público, decretar algunos home office para que la gente no salga de sus casas en auto, una de las medidas más grandes para sostener el precio bajo, que era sacar el componente de impuestos de ahí, no lo Claro. llevaron a cabo. ¿Y por qué no lo llevaron a cabo? Pues están teniendo un gran problema en su modelo económico, que es que en general crecen sobre todo los sectores que, además de que no crean empleo, como son el agro, la minería, el petróleo, que nos encanta que crezcan, pero el tema es que traen divisas pero no crean empleo,
tampoco empujan la recaudación. Entonces te están cayendo los sectores que más empujan la recaudación y más crean empleo, como el comercio y la industria, y vos tenés una recaudación que no se recupera. Ayer tuvimos los datos de recaudación y de vuelta volvió a dar una baja. Entonces no podían bajar el impuesto a los combustibles porque si no, para sostener el superávit van a tener que seguir recortando el gasto cuando ya no quedan demasiados lugares por los que recortar. Entonces ahí están teniendo un gran problema y es por eso que estuvieron un poco más atados de manos, me parece, a la hora de el set de herramientas que tenían para bajar el precio. Pero la realidad es que seguir sosteniéndolo a este precio con una baja tan fuerte del barril de petróleo es impresionante. Este informe, entiendo, desde junio no contempló las últimas actualizaciones, que fue hace 48 horas, hubo un aumento del impuesto a los combustibles, lo retocaron y por lo menos acá ya en Bahía Blanca, la super, que es el valor referencia por así decirlo, ya pasó un poquito más de 2.100 pesos en algunas de las estaciones de servicio. Ahora, Jerónimo, y te saco un poco del estudio, ¿qué pasó con los países no productores vecinos, como por ejemplo, caso siempre emblemático, Uruguay y Paraguay? ¿Tienen alguna novedad? ¿Qué pasó con esos países que son netamente importadores, incluso a los cuales Argentina les exporta? Sí, no, la realidad es que aumentaron fuerte. En el caso, ahora se me escapa Paraguay, Uruguay sí había aumentado a un precio un poco más alto que Argentina, y en Chile también. O sea, había quedado el litro de nafta un poco más caro que en Argentina. Lógicamente, pues son países no productores. Pero en el caso de Chile, ponerle que es un país no productor de petróleo, Sí. que había llegado a estar más arriba que Argentina. Ahora que hubo un acuerdo de Hormuz, justamente ya está en caída el precio, lógicamente. Sí, sí, que le generó a Kass una caída muy fuerte, ni bien asumió de la imagen popular por la suba tremenda que tuvo el precio del petróleo. Sí, sí, ahora lo recordaba ese caso. Bueno, te sumo, Uruguay hace 2 días acaba de bajar 7% de los combustibles. Está bien que lo subió mucho, pero lo bajó, que es lo que vos decís. Bueno, muchachos, ya bajen el precio si ya la cuestión parece normalizada, por lo menos en el mercado internacional. No, exactamente. Bueno, es impresionante. Estamos yendo a contramano del mundo en ese sentido.